Dios lo bendiga, amados hermanos, que la paz de Dios, el amor y la gracia recaiga sobre su vida, sobre su familia una vez más, compartiendo la palabra de Dios. En esta ocasión seguimos con las series de las enfermedades, serie número 5. En esta ocasión vamos a responder una pregunta. ¿Somos curados de qué? ¿Por sus llagas somos curados de qué? Hoy en día vamos a ver a la luz de la Biblia uno de los pasajes bíblicos más mal interpretados en la historia del cristianismo. Acompáñenme con su Biblia en Isaías 53, versículos 4 y 5. Este pasaje lo conoce probablemente la gran mayoría de los cristianos. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermano, en este pasaje, hoy en día, en la gran mayoría del cristianismo, muchas personas dicen que el cristiano no puede enfermarse, que Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, Él llevó nuestras enfermedades y que por medio de las llagas, de las laceraciones de Jesús, fuimos curados de toda enfermedad física en nuestra vida. Muchos argumentan esto. Muchos dicen que el cristiano no puede enfermarse. Muchos hablan y comentan este pasaje y lo interpretan y dicen que el cristiano nunca puede enfermarse porque ha sido curado por las llagas de Jesús. ¿Pero qué nos enseña la Biblia? ¿Es esto cierto? ¿El cristiano no puede enfermarse? Vemos en la Biblia dos casos, muchos otros casos, pero vamos a mencionar dos casos. El caso del apóstol Pablo y el caso de Timoteo. Dos hombres de Dios, siervos de Dios. Estos hombres, los dos, tenían padecimientos físicos, tenían enfermedades físicas. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne. La Biblia no registra cuál era ese aguijón, pero dice que era un aguijón en la carne. Y Timoteo tenía problemas estomacales, constantes problemas estomacales. Dos hombres de Dios que aparecen en la Biblia y tenían enfermedades. Según la interpretación de estas personas que dicen que el cristiano no puede enfermarse porque Cristo murió por nuestras enfermedades, entonces Pablo y Timoteo, ¿qué ocurrió con ellos? ¿Acaso el sacrificio de Cristo no fue perfecto? ¿Acaso las llagas de Cristo no curaron la enfermedad estomacal de Timoteo? ¿Acaso las enfermedades que tenía el apóstol Pablo no fueron sanadas por la llaga de Cristo? ¿El sacrificio de Cristo fue imperfecto? ¿Qué sucedió allí? Amado hermano, allí la palabra no está hablando de enfermedad física. Cristo no murió por tu enfermedad física. Cristo murió en la cruz del Calvario por tu pecado, para acercarte más a Dios, porque el pecado te había separado de Dios. Pero hoy en día, por medio del sacrificio del Señor Jesús en la cruz, somos limpios de nuestro pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y podemos tener nuevamente esa comunión con Dios. Esa comunión que habíamos perdido cuando Adán y Eva pecaron. Fuimos separados. El pecado nos separó de Dios. Pero por medio de ese sacrificio, nuevamente podemos tener esa comunión con Dios. Vamos a ver el pasaje. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y probablemente la gente va a decir, sí, pero Él llevó nuestras enfermedades, allí lo dice. Pero ¿qué enfermedad llevó Él? ¿La enfermedad física? Vemos que Pablo y Timoteo estaban enfermos. Esto quiere decir que Él no llevó nuestras enfermedades físicas. Él llevó nuestra enfermedad espiritual, que era el pecado del hombre. Vamos a seguir leyendo. Ciertamente llevó nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿Curados de qué? Del pecado. La enfermedad más grande en el hombre es el pecado. Hermano, tú puedes entrar al reino de los cielos con un problema en los riñones. Tú puedes entrar al reino de los cielos con un problema en los pulmones, con un problema cardíaco. Tú puedes entrar así. Pero si estás enfermo espiritualmente, si estás enfermo con el pecado, no vas a entrar. Entonces, ¿qué enfermedad vino el Señor a quitar? ¿El pecado o la enfermedad física? Es el pecado, hermano, no es la enfermedad física. Grandes hombres de Dios en la Biblia estuvieron enfermos. Y hoy en día hay muchos hombres de Dios que son siervos de Dios que están enfermos. Hay personas que han muerto de enfermedades, han muerto de cáncer, han muerto de problemas en los pulmones, problemas en los riñones, problemas cardíacos del corazón. Hombres de Dios que han muerto de todo tipo de enfermedad y eran hombres de Dios. Eran hombres de Dios, porque como vimos en los videos anteriores, muchas veces las enfermedades son propósito de Dios. Dios utiliza muchas veces las enfermedades con propósitos. Cristo no murió por tu enfermedad, para que tú fueras libre de cualquier enfermedad. Mientras estemos en esta naturaleza mortal, en este cuerpo corruptible, las enfermedades van a llegar a la vida del hombre. Todo ser humano sobre la faz de la tierra que tenga este cuerpo corruptible, en algún momento le va a dar algún resfriado, algún dolor de cabeza, algún problema estomacal, en algún momento le va a dar. Cristo no murió para que tú no tuvieras enfermedad física. Cristo murió para llevar tus pecados. Para eso murió Cristo. Y vamos a ver esto a la luz de la Biblia. Otro pasaje que confirma este pasaje. Vámonos a Lucas 5. Capítulo 5, versículos 31 y 32. Dice la palabra: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El versículo 31 dice esto. Si interpretamos este pasaje como lo interpretan las personas que interpretan mal Isaías 53, diríamos de que los que están sanos no necesitan enfermos, no necesitan a Jesús. O sea, si yo, gracias a Dios, no tengo ningún tipo de enfermedad, yo estoy sano, yo no necesito a Jesús, porque yo estoy sano. Y Jesús sigue diciendo que Él vino por los enfermos. O sea que los enfermos son los únicos que pueden ir a congregarse, son los únicos que pueden tener comunión con Dios. Los enfermos físicos, no, este pasaje no está hablando de enfermedad natural o de enfermedad física. Este pasaje está hablando de enfermedad del pecado. Vamos a leerlo nuevamente. Respondió Jesús, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Dice el 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermano, esto está claro como el agua. El Señor no vino por sanos, vino por enfermos. ¿Y qué enfermedad es esa que habla Jesús en este pasaje? ¿De qué enfermedad está hablando? Está hablando de la enfermedad del pecado. Hermano, Él vino a buscar enfermos. Usted era un enfermo, yo era un enfermo. Pero cuando conocimos al Señor, nos volvimos sanos. Él nos sanó del pecado, de la enfermedad más grande del hombre. Él no vino a buscar sanos, sino enfermos, a pecadores al arrepentimiento. Vemos cómo en la Escritura se utiliza la palabra enfermedad la gran mayoría de las veces para referirse al pecado, no a una enfermedad física. Este es el mismo caso de Isaías 53. Isaías 53 no está hablando de una enfermedad física, está hablando de la enfermedad del pecado. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros pecados.
no tu enfermedad física, sino tu pecado, Él lo llevó. Vamos a ver otro pasaje que nos confirma esto, que Él llevó nuestros pecados y no nuestras enfermedades. Vámonos a 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Vamos a desglosar este verso. Dice, al que no conoció pecado. ¿Quién fue ese que no conoció pecado? Jesús. Cuando caminó en esta tierra, no pecó. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús no pecó. Y por eso dice, al que no conoció pecado, Jesús. Y sigue diciendo, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros, por usted, por mí, se hizo pecado. Por usted y por mí. No se hizo enfermedad, se hizo pecado. Jesús se hizo pecado por usted y por mí. Llevó nuestras culpas, nuestros pecados, pero no llevó nuestras enfermedades. Sigue diciendo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él llevó nuestros pecados para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nuestros pecados, no nuestras enfermedades. La Biblia no enseña eso. Este pasaje de Isaías ha sido muy mal interpretado. La enfermedad no es un pecado. La enfermedad es una afección en el cuerpo. Eso lo explicamos en el video anterior. Muchas veces las enfermedades son producto del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que son consecuencias del pecado. Pero la enfermedad no es un pecado. Si hubiera sido un pecado, allí sí hubieran sido eliminadas en la cruz, porque Cristo murió por nuestros pecados. Y si la enfermedad hubiera sido pecado, allí sí hubiera sido eliminada totalmente. Pero como la enfermedad no es un pecado, la enfermedad no fue quitada en la cruz. Cristo no llevó nuestras enfermedades físicas, Él llevó nuestros pecados. Isaías 53, cuando habla que Él llevó nuestras enfermedades, está haciendo referencia a nuestros pecados. Vimos otro pasaje que habla de que el Señor no vino por sanos, sino por enfermos. ¿De qué clase de enfermedad está hablando? De la enfermedad espiritual, está hablando del pecado. No está hablando de la enfermedad física del hombre. Él vino por enfermos, por usted y por mí, para que nos arrepintiéramos de nuestros pecados. Para eso Él vino. Él no vino a sanar enfermedad. Ahora, Dios te puede sanar de cualquier enfermedad. Dios es poderoso. Pero no tuerzas la Biblia y comiences a decir de que como Cristo murió en la cruz, por sus llagas tú eres curado. No. Hay veces, hermano, que la enfermedad en tu vida no se va a sanar. Si es un propósito de Dios, ella se va a mantener allí hasta que ella cumpla su propósito. Hay otras que son aguijones que tienen que estar allí en la vida de las personas por algún propósito específico. Hermano, y hay otras que son producto de nuestra naturaleza mortal, de nuestro cuerpo corruptible. Hermano, las enfermedades, Cristo no llevó nuestras enfermedades físicas, Él llevó nuestros pecados. El apóstol Pablo, Timoteo, grandes hombres de Dios, tuvieron enfermedades. Y si Cristo hubiera llevado su enfermedad, ellos no estuvieran enfermos. Si Cristo hubiera llevado las enfermedades del mundo, en el mundo no existiera enfermedad. Pero vemos todo lo contrario. En el mundo hay todo tipo de enfermedad y cada día salen más enfermedad al mundo. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo corruptible, hermano. Estamos en este cuerpo corruptible. Si Cristo hubiera muerto por la enfermedad, no hubiera enfermedad en el mundo. Pero Cristo no murió para llevar tu enfermedad. Cristo murió para llevar tu pecado. Las llagas en su espalda, por esas llagas somos sanados. Libre de las enfermedades y las dolencias, libre de las desviaciones, libre. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, compártelo, para que muchas personas puedan conocer la verdad.